Tengan muy buenos días, estimados y estimadas alumnos y alumnas. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la Cátedra de Técnicas de Redacción e Investigación. Para todos aquellos que no pudieron estar presentes a la primera clase, la primera sesión relacionada con el encuadre y la presentación de la asignatura, pues aquí me presento. Mi nombre es Luis Antonio Marroquín Guido. Soy licenciado en Química y Farmacia, graduado de la Universidad del Salvador. Es decir, así como ustedes lo serán dentro de algunos años, futuros colegas. Bueno, para entrar en materia, el día de hoy vamos a dar inicio a la primera clase para desarrollar el contenido de la asignatura, la cual es Introducción a la Investigación Científica. Yo creo que en bachillerato, en el estudio que usted ya cursó con anterioridad, tuvo acercamientos a lo que es la investigación. Esta asignatura es netamente investigativa, ¿verdad? Tiene su parte de ortografía y redacción y la otra es la investigación, en la cual usted va a tener un tema de investigación y ese lo va a desarrollar a lo largo de todo el ciclo. Bien, vamos a iniciar con la investigación científica, principalmente definiendo qué es la ciencia. Bien, la palabra ciencia viene del vocablo latín scientia, que quiere decir conocimiento. Podemos decir que trata de la generación, verificación y propagación del conocimiento. El objetivo de la ciencia es conocer lo que es nuestro mundo, nuestro entorno, ¿ok? Saber cómo funcionan las cosas, saber por qué funcionan y saber para qué funcionan. La comunidad desde el inicio ha intentado explicar el mundo, ¿verdad? Si ustedes revisan a lo largo de la historia, hay diferentes culturas, diferentes civilizaciones que trataron de dar una explicación a todo lo que sucedía a su alrededor, ¿verdad? Bueno, una definición concreta de ciencia es que la ciencia, es el conjunto de conocimientos sistemáticos, ¿verdad?, estructurados, obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. Como ya lo mencioné, el objetivo de la ciencia es dar una explicación, ¿verdad? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Para qué se dan las cosas? Pero así también podemos hablar que el objetivo primario de la ciencia es mejorar la calidad de vida de los humanos, así como también ayudar a resolver las preguntas cotidianas, que es lo que yo les acabo de mencionar. Bueno, también si revisamos la historia podemos encontrar grandes descubrimientos como lo fue la penicilina por Alexander Fleming. Anteriormente a este gran avance de la ciencia, había muchas personas que morían de algunas infecciones, de una neumonía, de aquellas enfermedades producidas por bacterias. Entonces vino este señor y descubrió este excelente antibiótico que es la penicilina. Mejoró la calidad de vida y la longevidad también de la población. También otra gran científica, María Curie, ¿eh? Y actualmente, bueno, en esta época en la que estamos viviendo, ustedes pueden observar esa gran
competencia que tienen los grandes científicos en encontrar, ¿verdad? Encontrar esa vacuna que va a servir para eliminar este virus que nos está azotando actualmente a toda la humanidad. Entonces, el objetivo primario de la ciencia es esa, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida de los humanos y ayudar a resolver las preguntas cotidianas, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Verdad? Bien. Podemos decir que el origen de la ciencia viene de los esfuerzos para sistematizar el conocimiento. Y como les mencioné, se remonta a tiempos prehistóricos. Esto lo atestigua los diferentes dibujos que pueblos, civilizaciones de la antigüedad realizaban, como lo pueden ser los pueblos del Paleolítico que pintaban en las paredes de las cuevas, ¿verdad? Datos numéricos grabados en huesos o piedras, o los objetos fabricados por las civilizaciones del Neolítico. Así también al mencionar otras civilizaciones como fue la egipcia, los griegos, y en nuestro continente las civilizaciones maya, azteca, chibcha, incas, que tenían unos desarrollados sistemas en diferentes áreas, ¿verdad? Ellos sabían de astronomía, sabían de medicina, había muchos códices, había mucha. Ellos elaboraron mucha ciencia. Realmente el origen es la curiosidad. Gracias a la curiosidad el hombre buscó el cómo, el cuándo y el porqué de todo lo que constituía un reto para él. Es lo que yo les menciono. A partir de la curiosidad, de esa observación, ya vamos a hablar acerca de los pasos del método científico. Creo que ustedes ya lo vieron en bachillerato. Pero el primer punto de origen, de donde surge todo, es la curiosidad. Usted observa algo y le llama la atención y decide investigar acerca de eso, y es como se originan diferentes temas de investigación. El primer paso es la curiosidad. Y como ya mencionamos, originalmente empezó hace miles de años. Podemos hablar del hombre del Neandertal, cuando supo hacer fuego, la invención de la rueda hace 3500 años, etc. Esos avances que las antiguas civilizaciones tenían y pudieron desarrollar a partir de lo que fue la curiosidad. Muchos de los aportes que ha realizado la ciencia provienen de descifrar pequeñas incógnitas, como si la Tierra era plana y no redonda, o porque el agua moja si existía otro planeta o galaxia además del nuestro. Y las resoluciones de estas incógnitas y muchas más han aportado mucho a los conocimientos que tenemos en la actualidad. Podemos hablar de Galileo, este señor que decía que la Tierra se movía alrededor del Sol, pero en esa época, en la Edad Media, que era una época de oscurantismo y había un pensamiento teocentrista en el cual el decir eso era una blasfemia. Pero a partir de esas observaciones, ¿verdad? A partir de identificar esas incógnitas, de ponerse a pensar todo eso, es que han surgido diferentes avances. Actualmente todavía hay, no sé si ustedes han escuchado de personas que se llaman o se dicen ser planocentristas, que dicen que la Tierra aún es plana. Bueno, pero si lo hacen, si dicen eso, tienen que presentar pruebas, ¿verdad?
Ya vamos a ver más adelante que la ciencia se basa en lo que son los hechos, en poder verificar, demostrar lo que estamos diciendo. Bueno, también podemos mencionar que la ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos. Encontramos lo que es el método científico, que más adelante vamos a hablar de él. Bueno, estos métodos y técnicas son aplicados a la estructura de un conjunto de hechos suficientemente objetivos y accesibles a varios observadores. Estos observadores deben basarse en un criterio de verdad y una corrección permanente. La aplicación de estos métodos y conocimientos conducen a la generación de más conocimiento objetivo en forma de predicción concreta, cuantitativa y comprobable, referida a hechos observables, pasados, presentes y futuros. Bien, podemos hablar entonces de la clasificación de la ciencia. Si ustedes han oído hablar de ciencias naturales, ciencias políticas, ciencias sociales, ¿verdad? Hay una clasificación de la ciencia. Bueno, hay diferentes tipos de clasificación de la ciencia. Usted puede encontrar, dependiendo de su objeto de estudio, dependiendo de a qué se dirigen, así hay una clasificación de la ciencia. Nosotros nos vamos a basar en la clasificación de la ciencia que da el autor Mario Bunge. ¿Quién fue Mario Bunge? Bueno, él fue un filósofo y epistemólogo que trabajó mucho con todos estos términos, ¿verdad? De ciencia. Él también dio una serie de características de la ciencia que las vamos a ver más adelante. Pero bueno, este señor recién fallecido, el señor Mario Bunge, hizo de nacionalidad argentina, hizo una clasificación de la ciencia. Dividió a la ciencia en ciencias formales y ciencias fácticas. Bien, entonces vamos a profundizar un poco más en esto, en esta clasificación de la ciencia, en este desglose de lo que son las ciencias. Por un lado, el señor Mario Bunge propuso que las ciencias formales son aquellas que tienen por objeto el estudio de ideas abstractas. Y por otro lado, colocó lo que son las ciencias fácticas, que son es la ciencia que estudia los hechos de la naturaleza. La ciencia en general es un cuerpo de ideas caracterizado por conocimiento, ¿verdad? Ya sea racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Bueno, entonces, ciencia formal o ciencias formales, también llamadas ciencias exactas, son aquellas que estudian ideas, es decir, no se refieren a nada que se encuentre en la realidad. Son racionales, sistemáticas y verificables, pero no son objetivos. Quiere decir que no nos dan informaciones acerca de la realidad. No se ocupan de los hechos, tratan de entes ideales que solo existen en la mente humana y no en la realidad. El tema propio de la ciencia formal es la forma de las ideas, y ahí podemos encontrar lo que es la lógica y las matemáticas. ¿Cuáles son las características de esta ciencia, de las ciencias formales? Bueno, que se ocupan de símbolos y de relaciones que se pueden establecer entre ellos, sin necesidad de recurrir a la experiencia para obtener resultados.
Otra característica es que demuestran o prueban. También es un tipo de ciencia autosuficiente. Construyen sus propios objetos de estudio como abstracción de objetos reales. Tal es el caso de las figuras geométricas y de los números enteros, ¿verdad? Algo que usted ya vio en bachillerato. Y se vale de las fórmulas analíticas, esto es, a las fórmulas que pueden convalidarse por medio del simple análisis racional. Bueno, hablando de las matemáticas, ¿verdad? Que es la ciencia de los números, las cantidades y los espacios, su objeto de estudio son las ideas. Los números usted no los puede tocar, no los puede manipular, porque son productos de la imaginación humana. Bueno, por otro lado, son las ciencias formales, ¿verdad? Permítanme, vamos a lo que son las ciencias formales. Ok. Ahora vamos con las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas también son llamadas ciencias empíricas. Estas estudian los hechos que ocurren en la naturaleza, como se los había mencionado anteriormente. Es decir, que se ocupan de los hechos y acontecimientos que ocurren en el mundo y que podemos conocer a través de la experiencia. La palabra fáctica se deriva del vocablo latín factum, que significa hecho. Se basa en la observación y la experimentación para generar el conocimiento científico. ¿Cuáles son las características de esta ciencia? Que verifican hipótesis. La ciencia fáctica parte de una duda previa a la que se le da una posible explicación o hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, la aparición bueno, lo que estamos viviendo, la aparición de este nuevo virus, ¿verdad? Surgió la duda, ahí está el virus, pero se plantearon una serie de hipótesis acerca del origen del virus, ¿verdad? Así, cómo fue que pasó de un animal al humano, si fue creado en un laboratorio, una serie de hipótesis, ¿verdad? Que pueden ser comprobables, verificar esas hipótesis. Otra característica de las ciencias fácticas es que tienen un carácter pasivo y activo. Es decir, la observación tiene un carácter pasivo. Esto se refiere a que la observación es la fuente principal de los datos para el científico. A partir de la observación es que surge todo lo demás. Y a través de la experimentación, el científico controla los fenómenos que quiere estudiar de forma activa. Ahí está el carácter pasivo, la observación, y activo mediante la experimentación. También podemos mencionar otra característica de estas ciencias, es que se vale de recursos matemáticos para cuantificar, medir y traducir los fenómenos naturales. Otra característica es que puede contener fórmulas analíticas y fórmulas sintéticas. Bueno, ¿y qué tipo de ciencias son fácticas? Ahí lo pueden observar ustedes en el desglose que hizo el señor Mario. Tenemos por un lado las ciencias naturales, las que ustedes están desarrollando, la física, la química, la biología, la psicología, la zoología y la botánica, ¿verdad? Todas esas ciencias tienen un objeto de estudio, ¿verdad? Si usted del próximo año que curse zoología, usted va a poder tocar, ¿verdad?, una serie de sustancias de origen animal. Cuando estudie botánica a nivel de tercer año, usted va a poder tocar las plantas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que son las ciencias fácticas, que hay algo que usted puede manipular. Y por otro lado tenemos lo que son las ciencias sociales, ¿verdad? Sociología, economía y ciencias políticas.
Bien, continuamos. Ahora vamos a conocer, a estudiar un poco acerca de las características de la ciencia. Siempre retomando este autor, el señor Mario Bunge, él establece una serie de 15 características de las ciencias, que son las que vamos a estudiar en estos momentos. En primer lugar, tenemos que el señor Mario nos dice que la ciencia parte de los hechos y siempre vuelve a ellos. Eso quiere decir que parte de los hechos observables y cuantificables, pero no se queda en ellos, sino que además también es explicativa, es decir, que trasciende los hechos, descarta algunos y produce nuevos. Eso quiere decir que la ciencia no está terminada, ¿verdad? Actualmente hay alguna serie de teoría o de ley, pero más adelante puede surgir otra que revoque la que tenemos en la actualidad. Entonces, la ciencia no se ha terminado, ¿eh? Sigue. De aquí en los próximos siglos, que sabemos cuántos descubrimientos va a realizar, ¿verdad? El ser humano. Bien, también podemos hablar, la tercera característica es que la ciencia es analítica, es decir, que descompone sus problemas en partes simples para poder abordarlos de forma metódica y específica. Por lo tanto, nos conduce a la siguiente característica que nos habla que la ciencia es especializada. Así que la especialización no ha impedido la formulación de campos interdisciplinarios, por lo contrario, tiende a estrechar la visión del científico. Otra característica es que la ciencia es clara y precisa, es decir, cuando roza conceptos, teorías o definiciones, lo hace de forma exhaustiva, sin dar lugar al error, en el mejor sentido de la palabra. También podemos hablar, la sexta característica, que la ciencia es comunicable. Hay un lenguaje científico que comunica la información a quien quiera que haya sido adiestrado para entenderlo, ¿verdad? La ciencia tiene su propio lenguaje. Un ejemplo es la cantidad de términos técnicos que utilizan los científicos. Si usted lo ponemos como ejemplo, las plantas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de plantas, pero cada una tiene un nombre científico, que le da esa identidad. Que una planta en un lugar se llama de un modo y en otro, pero el nombre que realmente pesa es el científico, creado a partir de ese lenguaje científico, gracias a la característica de que la ciencia es comunicable. Es verificable, dice. La verificabilidad hace a la esencia del conocimiento científico. Si es así, no fuera. No podría decirse que los científicos procuran alcanzar conocimientos objetivos. Lo que estábamos hablando hace unos minutos, que realmente la ciencia debe de ser, se puede verificar. Un ejemplo, retomando la época actual que estamos viviendo, hay digamos, de que alguien venga y diga, yo ya tengo lo que es la vacuna para el virus
SARS-CoV-2 y es esta que está acá. Y funciona y usted se la aplica y le mata todo el virus que tenga, incluso le limpia el cutis, le ayuda, hace más joven y todo. Bueno, pero está bien, qué bueno que usted tenga la vacuna, pero tiene que verificar, ¿verdad? Tiene que dar a conocer que realmente va a hacer ese efecto. Entonces debe de ser verificable. Tenemos la siguiente característica, la característica número 8, que nos dice que la ciencia es metódica. Esto es que la investigación científica no es errática, sino que planeada. ¿Okay? La característica número 9 es que la ciencia es sistemática. El carácter sistemático del conocimiento científico es la que hace racional. La ciencia lleva un proceso, una serie de pasos, es sistemática. Ustedes recuerdan los pasos del método científico, que los vamos a ver más adelante, uno tras otro, no se puede saltar, sino que es sistemático, secuencial. Otra característica es que la ciencia es general, ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. Y también la ciencia es legal. Esto no quiere decir, no es que se refiera al sentido coloquial de la palabra, no es que la ciencia no sea ilegal o que está aprobada por alguna autoridad, sino que busca leyes, ¿verdad?, de la naturaleza y de la cultura, y estas son aplicables. Yo creo que usted conoce una serie de leyes que vio en ciencias naturales en bachillerato, pueden mencionar algunas. Las leyes de Newton, por ejemplo, usted creo que ya las tuvo que haber estudiado en bachillerato, sino en física. ¿Qué otro tipo de ley conocen? En química general también se dan una serie de leyes. Entonces, a eso se refiere cuando dice que es legal, que busca leyes y son aplicables, perdón. Pero también es lo que hablábamos, que actualmente esas leyes están presentes, pero como la ciencia aún no está terminada, puede que en un futuro surja un científico y encuentre una nueva ley que refute las que tenemos actualmente. Bueno, continuamos. La característica número 12 es que podemos decir que la ciencia es explicativa, puesto que intenta explicar los hechos mediante leyes y las leyes en términos de principios. Usted conoce diferentes principios: el principio de Arquímedes, el principio de Eurípides. Los científicos procuran obtener descripciones de las cosas, pero también responder al porqué de las mismas. Las explicaciones científicas se efectúan en términos de leyes. Existen diversos tipos de leyes, como lo hablamos ya. Consiguientemente, existen diferentes tipos de explicaciones científicas. También podemos decir que la ciencia es predictiva. El conocimiento científico es predictivo, pues la predicción representa una forma eficaz de poner a prueba las hipótesis y es clave para el control y modificación del curso de los acontecimientos. La predicción científica se sustenta en leyes e informaciones específicas y fidedignas que son relativas al estado presente o pasado de las cosas.
También podemos decir que la ciencia es abierta. Esto es como sistema, ya que es infalible y por lo tanto capaz de progreso. También es metodológicamente cerrada, ya que es autocorrectiva, pues la verificabilidad de las hipótesis es un requisito y basta para asegurar el progreso científico. Según este autor del que estamos hablando, señor Mario Bunge, el científico moderno es un generador de problemas, ama la verdad, pero no está interesado en teorías irrefutables, sino que intenta probar cosas nuevas e inciertas, cometer errores y aprender de ellos, que es como se han venido manejando, ¿verdad? Una serie de inventos o descubrimientos, ¿ah? Manera de prueba y error. ¿Okay? Y ustedes lo van a ver en lo que es la investigación más adelante, en cuando avancen en lo que son las diferentes escalones de su carrera profesional. Hay asignaturas como lo es farmacognosia, la cual trabajan bastante con lo que son las plantas. Entonces ahí ellos extraen de las plantas diferentes compuestos, metabolitos, y ahí comienzan ellos a manera de prueba y error si uno de estas sustancias sirven digamos, por ejemplo, el pito, que dicen que sirve para conciliar el sueño. Entonces, a manera de prueba y error, se va realizando eso. Y por último, podemos hablar que la ciencia es útil, ¿verdad? La utilidad de la ciencia es una consecuencia de su objetividad, sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables. La investigación los provee a la corta y a la larga. Entonces, a grandes rasgos, estas son las, las características de la ciencia que son que nos brinda el señor Mario Bunge, ¿verdad? Usted las puede leer, las puede estudiar y las puede tener ahí, tomar en cuenta. Usted ya las conoce. Bueno, y para finalizar, por el día de hoy, sabemos que la labor científica se caracteriza por una serie de notas distintivas que tratan de dotar de objetividad a este tipo de conocimiento. Es una sistematización del conocimiento a través del análisis del objeto de estudio, para pasar posteriormente a la acumulación gradual de conocimientos lo más objetivos y válidamente posible. Bien, en el aula virtual les vamos a colocar, también les voy a colocar yo, unos videos bastante interactivos, bastante entretenidos, que nos ayudan a reforzar, a complementar todo lo que hemos estudiado el día de hoy relacionado a lo que es la ciencia, su definición, la clasificación de la ciencia y sus características. Entonces, esto es todo. Hasta aquí llegamos. Nos seguiremos viendo el día de mañana en la próxima clase. Pasen ustedes feliz día.